La juventud inquieta. Aurelio Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en la ciudad de Tagaste, situada en la provincia romana de Numidia, hoy parte del territorio de Argelia. Desde el primer aliento, su vida fue marcada por la dualidad. Su padre, Patricio, era un funcionario romano pagano, ambicioso y algo indiferente a los valores espirituales. Su madre, Mónica, en contraste, era una mujer profundamente cristiana, devota y amorosa, cuyas lágrimas acompañarían silenciosamente cada uno de los desvíos de su hijo. En aquel hogar se respiraba la tensión entre el mundo y el espíritu, entre lo temporal y lo eterno, y Agustín creció navegando entre esos dos polos, oscilando entre el deseo y la redención, sin aún comprender su destino. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida y el martirio de San Agustín de Hipona, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Agustín? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de San Agustín? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Desde temprana edad, Agustín mostró una inteligencia excepcional, un talento nato para las letras y una curiosidad que no conocía límites. Su madre, convencida de que su hijo tenía un propósito divino, lo instruyó en la fe cristiana, enseñándole oraciones, cantos y relatos de las Sagradas Escrituras. Pero el joven Agustín, aunque conmovido por el amor de su madre, era más atraído por los encantos del conocimiento humano, los placeres de los sentidos y la admiración del mundo clásico que le llegaba a través de los poetas latinos, especialmente de Virgilio y Cicerón. A los 16 años fue enviado a Madaura para continuar sus estudios de gramática y retórica. Allí, lejos de la influencia vigilante de su madre, comenzó a experimentar con una libertad peligrosa. Pronto se vio envuelto en compañías cuestionables, y no tardó en ceder a los placeres del cuerpo, dejándose llevar por una vida de excesos, robos por diversión y pasiones desordenadas. Él mismo, en sus memorias escritas años después, lamentaría con dolor aquellos actos. Amé mi caída, no aquello hacia lo que caía, sino mi caída misma. Escribiría en sus famosas confesiones. Cuando cumplió 17 años, Patricio, decidido a darle a su hijo una carrera prometedora, hizo grandes sacrificios financieros para enviarlo a Cartago, uno de los centros culturales más importantes del Imperio Romano. Allí, Agustín se sumergió por completo en una vida dual. Por un lado, destacaba brillantemente como estudiante de retórica, conquistando a sus maestros y ganando respeto entre sus compañeros. Por otro, caía cada vez más profundo en la búsqueda del placer por el placer, de las emociones intensas y del amor sin compromiso. En Cartago, tomó a una concubina, con la cual viviría por más de una década, y tendría un hijo, a quien llamaron Adeodato, que significa dado por Dios. A pesar de todo esto, Agustín no era un joven vacío ni indiferente al alma. En su interior, una inquietud lo devoraba. La sed de sentido lo acompañaba incluso en medio de sus triunfos. Buscaba respuestas en las filosofías de su tiempo, y fue en ese contexto que encontró en el maniqueísmo una doctrina que le parecía, al principio, lógica y elegante. Este sistema dualista proponía que el universo estaba en guerra constante entre dos fuerzas eternas: la luz, el bien, y las tinieblas, el mal, sin un Dios todopoderoso que gobernara ambas. Para el joven Agustín, frustrado por las explicaciones simplistas del cristianismo popular de su época, esta visión le ofrecía un consuelo racional para el problema del mal que tanto lo inquietaba. Durante 9 años, Agustín se aferró al maniqueísmo con pasión, defendiendo sus postulados y rechazando toda forma de fe que no pudiera ser explicada por la razón. En esos años incluso llegó a menospreciar la religión de su madre, a quien veía como ingenua y supersticiosa. Sin embargo, Mónica no dejó de rezar por él ni un solo día. A escondidas o en público, en su casa o en las iglesias,
Las lágrimas de Mónica eran testigos silenciosos de un amor materno que jamás se rendía. En una ocasión desesperada, buscó consuelo en un obispo quien, al ver su perseverancia y su fe, le dijo: «Ve en paz, mujer, porque es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». A los 29 años, Agustín decidió dejar Cartago y dirigirse a Roma, con la esperanza de encontrar nuevos horizontes y escapar de las decepciones que comenzaban a cercarlo. Aunque seguía brillando como orador y maestro, su alma se encontraba cada vez más vacía. La promesa del maniqueísmo comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Los líderes del movimiento no lograban responder a sus dudas más profundas, y la lógica que antes le parecía perfecta, ahora le dejaba un sabor amargo. Había algo en él que ya no se conformaba con explicaciones frías. Algo clamaba por una verdad más viva, más personal, más transformadora. En Roma, se enfrentó a un nuevo mundo de intrigas, competencia académica feroz y decepciones personales. Fue entonces cuando recibió una invitación para enseñar retórica en Milán, una ciudad vibrante donde ejercía como obispo Ambrosio, uno de los hombres más sabios y elocuentes de su tiempo. Agustín, escéptico pero curioso, comenzó a asistir a sus sermones por puro interés retórico. No esperaba encontrar fe allí, sino simplemente admirar el arte de hablar. Pero lo que escuchó superó sus expectativas. Ambrosio no solo era un maestro de la palabra, sino también de la verdad. A través de sus enseñanzas, Agustín empezó a redescubrir el cristianismo, esta vez no como una doctrina simplista, sino como una sabiduría profunda, capaz de abrazar tanto el corazón como la razón. En este punto, el joven brillante, rebelde e inquieto se encontraba en una encrucijada. Había explorado los caminos del placer, de la filosofía, de la fama y del prestigio intelectual. Había conocido el amor humano, la gloria académica y la desilusión espiritual, pero algo mayor lo llamaba, algo que aún no comprendía del todo, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. Y aunque aún no lo sabía, su encuentro definitivo con Dios estaba cada vez más cerca, esperando apenas un momento de rendición para irrumpir en su vida como una luz que lo transformaría para siempre. El despertar espiritual. Milán era, en los días de Agustín, una ciudad en plena efervescencia espiritual y política. El cristianismo ya no era una fe marginal, había conquistado el corazón del imperio, y su influencia se sentía en los foros, en los templos y en los hogares. Fue allí, bajo los ecos de un mundo que se transformaba, que el alma inquieta de Agustín comenzó a estremecerse de una manera que él mismo no comprendía del todo. Lejos de su madre, pero con sus oraciones viajando a través del tiempo y del espacio, Agustín empezó a percibir que su vida, aunque repleta de logros externos, carecía de una dirección interior verdadera. Ya no le bastaban las victorias académicas ni las glorias mundanas. Algo en su interior empezaba a quebrarse, a suplicar por redención. Asistía a las homilías del obispo Ambrosio, al principio, como quien contempla una obra de arte sin comprometerse. Admiraba la belleza de sus palabras, la maestría de su oratoria, la estructura impecable de sus discursos. Pero con el tiempo, lo que eran sonidos bellos comenzaron a convertirse en puñales de verdad que se clavaban en su conciencia. Ambrosio no hablaba de un Dios lejano y abstracto, sino de un Dios cercano, encarnado, que amaba con ternura y llamaba con paciencia. Agustín se sorprendía al descubrir que la fe cristiana, esa misma que había despreciado durante años, podía ser razonable, profunda, incluso filosóficamente rica. Por primera vez en mucho tiempo, una brizna de esperanza comenzaba a abrirse, paso entre sus dudas. Durante ese periodo, comenzó a leer a los filósofos neoplatónicos, especialmente a Plotino y Porfirio. Sus obras lo condujeron a una comprensión más elevada de la espiritualidad, ayudándolo a romper con los esquemas materialistas que aún lo retenían. La idea de que el alma debía elevarse por encima de los sentidos, que existía un principio supremo de unidad y verdad, resonaba profundamente en él. Pero algo faltaba.
La filosofía podía señalar el camino, pero no podía darle la fuerza para caminarlo. Sentía que entendía el bien, pero era incapaz de vivirlo. Era como si estuviera atrapado en una jaula de oro, sabiendo que había una libertad verdadera más allá, pero sin hallar la llave para alcanzarla. Fue en medio de esa tormenta interior que Agustín comenzó a experimentar un proceso doloroso y a la vez luminoso, la confrontación con su propia fragilidad. No podía ya justificarse en teorías o en retóricas. Tenía que mirar de frente la verdad de su existencia, sus contradicciones, sus apegos, sus deseos desordenados, sus heridas. Había en él un combate profundo entre la carne y el espíritu, entre lo que deseaba y lo que sabía que debía desear. En sus confesiones, él mismo relataría este desgarramiento con una sinceridad brutal. Quería ser casto, pero no todavía. Su corazón comenzaba a dividirse. Por un lado, el llamado de Dios era cada vez más claro y dulce. Por otro, el apego a su vida anterior lo ataba como cadenas invisibles. No se trataba solo de dejar atrás a su compañera, con quien había compartido años y un hijo, sino de renunciar al estilo de vida que había edificado durante décadas. Era un salto al vacío, una entrega que implicaba morir a una parte de sí mismo. Y esa muerte, aunque liberadora, dolía. Un día, mientras conversaba con su amigo Alipio en los jardines de su casa, Agustín sintió que su alma no podía más. El conflicto interno había llegado a un punto de ruptura. Se levantó abruptamente y se retiró a un rincón del jardín, donde estalló en llanto. Las lágrimas fluían con una fuerza incontenible, como si todos los años de evasión, de orgullo, de búsqueda fallida, se derramaran en ese instante sagrado. Se arrodilló bajo una higuera temblando, sin saber qué decirle a Dios, solo sabiendo que necesitaba ser salvado. Fue entonces cuando escuchó una voz suave, infantil, que cantaba desde la casa vecina. Toma y lee, toma y lee. Tole, lege, en latín. Atónito se levantó, regresó junto a Alipio y tomó un volumen de las cartas de San Pablo que había dejado sobre la mesa. Lo abrió al azar y leyó. No en comilonas ni borracheras, no en lujurias ni desenfrenos, no en riñas ni envidias. Más bien, revestíos del Señor Jesucristo y no busquéis satisfacer los deseos de la carne. Romanos 13:14. Aquellas palabras lo atravesaron como una espada. No necesitó leer más. En ese instante, supo que Dios le hablaba directamente, que esa era la respuesta a sus lágrimas. La llave que había estado buscando durante toda su vida era un llamado a dejar atrás la noche y a caminar hacia la luz. A partir de ese momento, algo profundo se rompió en él. No solo una decisión, sino una conversión interior, una rendición total. Agustín comenzaba a morir al hombre viejo para dejar nacer al hombre nuevo. Poco tiempo después, decidió abandonar su carrera de maestro de retórica, renunciar a sus ambiciones terrenales y prepararse para recibir el bautismo. Su hijo Adeodato, que lo acompañaba fielmente, también fue bautizado. Y su madre Mónica, que había viajado a Milán para estar junto a él, contempló ese momento con lágrimas en los ojos. No eran ya lágrimas de súplica, sino de gratitud. Las oraciones que durante años parecían inútiles habían sido escuchadas, pero el camino recién comenzaba. Agustín no se convertiría en santo de la noche a la mañana. Su despertar espiritual marcó el inicio de una vida de lucha, reflexión y entrega radical. Una vida que cambiaría para siempre el destino de la Iglesia, del pensamiento occidental y del alma humana en busca de verdad. Lo que había comenzado como una inquietud juvenil se transformaba ahora en una vocación ardiente, una misión de amor, sabiduría y transformación que apenas comenzaba a desplegarse ante sus ojos. El compromiso con la fe. Agustín, tras su conversión sincera y arrebatadora, no fue el mismo. Algo profundo se había removido en su alma. El joven orador ambicioso, que había brillado en los círculos intelectuales de Cartago y Roma, agora se presentaba como un hombre quebrantado, rendido,
mas ao mesmo tempo profundamente renovado. Después de su bautismo, que tuvo lugar en la noche de Pascua del año 387, de las manos del obispo Ambrosio, Agustín dejó de buscar la verdad como quien escudriña un texto filosófico y comenzó a vivirla como una llama ardiente en su interior. Ya no era un simple pensador, era un alma enamorada de Dios, un espíritu herido por el amor que lo había esperado pacientemente desde su nacimiento. Sin embargo, el camino del compromiso no se construye solamente con emociones intensas ni con visiones místicas. Exige decisiones concretas, renuncias, constancia. Agustín entendía esto. Por eso, decidió regresar a África, su tierra natal, con la intención de vivir una vida retirada, dedicada a la oración, al estudio de las Escrituras y a la meditación. Junto a algunos amigos, fundó una pequeña comunidad en Tagaste, su ciudad, donde adoptaron una vida casi monástica. No eran aún monjes organizados bajo una regla como los de San Benito, pero compartían bienes, rezaban juntos y cultivaban una vida austera, lejos del ruido del mundo. Pero la providencia tenía otros planes. La fama de Agustín, aún sin que él lo buscara, seguía extendiéndose. Sus palabras, su sabiduría y, sobre todo, la sinceridad con la que hablaba de Dios, comenzaban a tocar el corazón del pueblo. Las personas acudían a él para pedir consejo, para escuchar sus reflexiones y, en muchos casos, para buscar dirección espiritual. Agustín no se escondía, pero tampoco se promovía. Él deseaba ser solo un servidor, un hombre al servicio de la verdad que lo había salvado. Un día, al visitar la ciudad de Hipona para buscar un candidato que pudiera ser sacerdote y ayudar al anciano obispo Valerio, Agustín fue sorprendido por la voluntad del pueblo. En medio de una misa, el obispo, conmovido por la presencia del joven convertido, señaló públicamente que sería deseable que Agustín tomara ese lugar. El clamor popular no tardó en estallar. Todos a una voz pidieron que él fuera ordenado sacerdote. Agustín, abrumado y con lágrimas en los ojos, intentó resistirse, pero entendió que era la voluntad de Dios manifestándose a través del pueblo. Y así, fue ordenado sacerdote en el año 391. El sacerdocio cambió profundamente la forma en la que Agustín vivía su fe. Ya no era solo un pensador o un buscador, ahora era un pastor. Sus responsabilidades se multiplicaron. Debía predicar, enseñar, consolar, corregir, organizar la vida eclesial y al mismo tiempo seguir cultivando su vida interior. Lo que podría parecer una carga, para él era una forma de entrega. En 1900, sus sermones, que se conservaron en gran número, se puede sentir la pasión con la que hablaba del Evangelio, la profundidad de su reflexión y la ternura con la que se dirigía al pueblo, especialmente a los más humildes. En el año 395, tras la muerte del obispo Valerio, Agustín fue consagrado obispo de Hipona. Desde ese momento, su vida tomó un nuevo giro. Se convirtió en una de las figuras más influyentes no solo de su región, sino de toda la cristiandad, pero no por poder o influencia política, sino por su sabiduría, por su capacidad de dialogar con los grandes pensadores de su tiempo, y al mismo tiempo, de hablar al corazón de los sencillos. Su casa se transformó en un verdadero monasterio episcopal. Allí vivía con sus clérigos, compartiendo todo, sin lujos, en una vida comunitaria profundamente evangélica. Agustín no dejó de escribir. Fue precisamente en esta etapa de su vida cuando surgieron sus obras más monumentales. Las Confesiones, escritas como una oración íntima, revolucionaron la forma en la que se comprendía la autobiografía. Ya no era una narración de hechos, sino un diálogo con Dios. En ella, desnudó su alma, confesó sus pecados, relató sus errores y sobre todo exaltó la misericordia infinita del Señor que lo había rescatado de las tinieblas. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Escribió, regalando a la humanidad una de las frases más profundas de toda la espiritualidad cristiana.
Pero no todo era contemplación y escritura. Agustín se vio envuelto en grandes controversias doctrinales que marcaron su época. Luchó con firmeza contra los maniqueos, de quienes había formado parte en su juventud. También enfrentó el donatismo, un movimiento rigorista que dividía a la Iglesia africana, y especialmente al pelagianismo, una herejía que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación. Agustín defendía, con pasión, que el ser humano necesita absolutamente de Dios para hacer el bien, que sin la gracia no somos capaces ni siquiera de desear el bien verdadero. Su teología no era fría ni distante. Nacía de su experiencia viva de Dios, de su propia lucha interior, de su amor al pueblo. En cada debate, en cada libro, en cada sermón, se notaba un alma que había sido herida por la verdad y que ya no podía callar. Su amor por la Escritura era tal que decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Estudiaba con fervor cada palabra, meditaba día y noche, y desde allí sacaba alimento para su grey. No era un académico encerrado. En una torre era un pastor con olor a oveja, profundamente compenetrado con las penas y alegrías de su comunidad. El compromiso de Agustín con la fe se reflejaba también en su humildad. A pesar de ser considerado uno de los más grandes pensadores de su tiempo, nunca dejó de reconocer su pequeñez ante Dios. En muchas de sus obras, se muestra vulnerable, reconociendo que sigue siendo pecador, que necesita seguir luchando contra sus pasiones, que su santidad no es obra suya, sino fruto de la gracia. Esta sinceridad lo hacía cercano, humano, profundamente real. En Hipona, Agustín no solo construyó una diócesis viva, sino un faro espiritual para toda la Iglesia. Cada decisión, cada acto, cada palabra suya, estaba impregnada del deseo de servir a Cristo. No buscaba la gloria ni la aprobación de los poderosos, sino la salvación de las almas. Su compromiso con la fe era total, radical, y se extendía a cada rincón de su existencia. Las grandes obras. La pluma de Agustín de Hipona se convirtió en una espada de luz en una época de sombras. No escribía por vanidad ni para alcanzar renombre, sino como quien escribe desde el borde del abismo, buscando salvar no solo su alma, sino la de un mundo que parecía tambalearse. El Imperio Romano, que durante siglos había sido símbolo de fuerza, orden y civilización, comenzaba a desmoronarse ante los embates de las invasiones bárbaras, los conflictos internos y el agotamiento espiritual. En medio de este caos, la voz de Agustín se alzó con una claridad profética. Sus obras no solo respondieron a los desafíos de su tiempo, trascendieron la historia y se convirtieron en pilares eternos del pensamiento cristiano y filosófico occidental. Una de sus obras, más íntimas y revolucionarias, fue Confesiones. No era un relato autobiográfico cualquiera, era una oración constante, un diálogo tierno, apasionado y desesperado con Dios. En ella, Agustín desnudó su alma, sin temor ni maquillaje. Narró su infancia, su rebeldía, su búsqueda de placer y sabiduría, su arrogancia intelectual, sus caídas y, finalmente, su encuentro con la misericordia divina. Cada página destila emoción, vulnerabilidad, pero también una verdad arrolladora, que el corazón humano, en su inquietud infinita, solo encuentra descanso cuando se rinde ante el amor eterno. Esta obra conmocionó a generaciones, porque Agustín no hablaba desde un pedestal, sino desde las grietas de su propia humanidad. Sin embargo, no fue Confesiones la única joya de su mente y espíritu. Tal vez su obra más colosal, en extensión y profundidad, fue La ciudad de Dios, de 1900, Civitate Dei. Escrito a lo largo de más de una década, nació como respuesta al saqueo de Roma en el año 410 por los visigodos. El mundo conocido parecía desmoronarse, y muchos acusaban al cristianismo de ser responsable de la debilidad del imperio. Agustín, con sabiduría y visión, no solo defendió la fe, ofreció una nueva forma de entender la historia humana. En La ciudad de Dios, Agustín propuso una audaz interpretación de la historia como lucha entre dos amores: el amor de sí mismo, hasta el desprecio de Dios,
la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Ambas ciudades coexisten en el tiempo, entrelazadas pero tienen destinos distintos. No se trata de una oposición geográfica, sino espiritual. Con esta obra, Agustín ofreció consuelo y esperanza a los cristianos de su época, enseñándoles que su verdadera patria no era Roma ni ninguna ciudad terrena, sino el reino de Dios, que jamás sería saqueado ni destruido. Esta visión de la historia como una peregrinación hacia lo eterno transformó para siempre la forma en la que Occidente entendió la política, la moral, la justicia y la salvación. Las ideas de Agustín influirían durante siglos en teólogos, filósofos, reyes y revolucionarios. En sus líneas se encuentran las raíces de la filosofía de la historia, del pensamiento medieval y de muchas nociones modernas sobre el bien común y la justicia divina. Pero Agustín no solo escribió grandes tratados filosófico-teológicos, fue también un místico, un pastor, un predicador apasionado. Más de 500 sermones suyos se conservan, y en ellos se puede ver a un hombre que hablaba desde lo profundo del corazón, con ternura, con urgencia, con fe. No eran discursos fríos o retóricos, eran llamaradas de amor dirigidas al pueblo. En ellos hablaba del pecado, del perdón, de la gracia, de la Eucaristía, del cielo y del infierno, de la vida cotidiana iluminada por la luz de Cristo. También escribió cartas, más de 200, dirigidas a obispos, fieles, monjes, incluso a herejes y políticos. En cada una de ellas se nota su capacidad de discernir, de escuchar, de corregir con caridad y de instruir con claridad. En sus palabras, nunca se percibe orgullo, aunque su sabiduría era inmensa. Siempre escribía como servidor, como siervo del Señor, dispuesto a gastar su vida por el bien de la Iglesia. Una de sus contribuciones más profundas fue en el campo de la teología de la gracia. En su combate contra el pelagianismo, Agustín afirmó con contundencia que el ser humano, por sus propias fuerzas, no puede alcanzar la salvación ni practicar el bien pleno. Necesita la gracia, ese don inmerecido de Dios que ilumina, transforma y libera. Todo es gracia. Parecía repetir una y otra vez. Esta visión, lejos de deprimir al hombre, lo elevaba, pues mostraba que Dios no espera perfección antes de amar, sino que nos ama para hacernos perfectos en Él. Además, Agustín desarrolló una profunda reflexión sobre el alma humana, la memoria, el tiempo, el deseo, la libertad y la verdad. En sus obras filosóficas como De Trinitate, sobre la Trinidad, se atrevió a pensar el misterio de Dios con una lógica brillante y al mismo tiempo con humildad reverente. Para él, toda verdad era reflejo de Dios, y toda búsqueda sincera de sabiduría era, aunque a veces inconsciente, una búsqueda del Creador. Agustín no escribía para impresionar. Su estilo, aunque profundo, es directo, apasionado, incluso poético. Se nota en cada línea que no escribe con tinta, sino con lágrimas, que cada palabra ha sido pensada, rezada, vivida. Su obra es un río de fuego que brota de un corazón enamorado de Dios y herido por el dolor del mundo. Cada libro suyo no es solo una cumbre del intelecto cristiano, sino también un acto de amor. Amor a la verdad, amor a la Iglesia, amor a las almas. A través de estas grandes obras, Agustín no buscó la inmortalidad literaria, sino la transformación espiritual de sus lectores. Quería que los hombres y mujeres de su tiempo, y de todos los tiempos, comprendieran que su vida tiene un propósito, que no estamos arrojados al azar, que la historia es un escenario donde se libra una batalla invisible pero real entre el bien y el mal, entre el egoísmo y la entrega, entre la oscuridad del pecado y la luz de la gracia. En el centro de su pensamiento, una convicción palpitaba como una llama, que Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, que nos espera en lo más profundo de nuestro ser, que basta volver el corazón hacia Él para comenzar a vivir una vida nueva. En medio de una época convulsa, Agustín se convirtió en testigo de lo eterno.
Sus obras no fueron solo textos, fueron caminos hacia Dios. El legado eterno. El legado de Agustín de Hipona no se mide en monumentos de piedra, ni en placas doradas en antiguas catedrales. Su verdadera herencia palpita en los corazones de quienes, siglos después, siguen encontrando en sus palabras una llama viva que arde con la verdad, la humildad y la búsqueda incansable de Dios. Su nombre, que en vida fue pronunciado con respeto en las aulas de Cartago o en las discusiones filosóficas de Roma, hoy resuena en universidades, monasterios, iglesias, bibliotecas y hasta en el silencio íntimo del alma que se interroga por el sentido último de la existencia. Porque Agustín no solo habló de Dios, habló del hombre en su desnudez espiritual, de su fragilidad, de su grandeza y del profundo deseo de eternidad que lo habita. Tras su muerte en el año 430, cuando la ciudad de Hipona estaba sitiada por los vándalos y el mundo romano se desmoronaba, muchos pensaron que con él moría uno de los últimos grandes defensores de la cultura clásica y de la fe cristiana. Pero fue entonces cuando su voz, en lugar de apagarse, comenzó a expandirse como un eco que desafía los siglos. Los monjes de la Edad Media copiaron incansablemente sus escritos, considerándolos como alimento imprescindible para el espíritu. Sus obras fueron traducidas, comentadas y transmitidas a lo largo de generaciones, marcando el pensamiento de teólogos, filósofos, líderes espirituales y místicos. Uno de los pilares fundamentales de su herencia fue su lucha por comprender y enseñar la gracia. Para Agustín, la gracia no era una simple ayuda divina, sino una fuerza transformadora, una luz que desciende sobre el alma caída para levantarla. Esta visión revolucionó la teología cristiana, enfrentándolo con herejías de su tiempo como el pelagianismo, que negaba la necesidad de la gracia para la salvación. Con una claridad asombrosa, Agustín defendió que el ser humano por sus propias fuerzas no puede salvarse. Necesita de Dios, necesita ser tocado, amado y sanado por Él. Su obra más influyente, Las Confesiones, no es solo una autobiografía espiritual, es una plegaria viva, una meditación profunda sobre el alma humana. En ella, Agustín desnudó sus debilidades, sus pasiones, sus errores y su transformación interior. Cada frase está impregnada de una sinceridad tan cruda que, aún hoy conmueve y estremece. Esta obra fue, y sigue siendo, un puente entre el lector y Dios, una invitación a mirar hacia adentro con valentía, a reconocer nuestras heridas y a entregarlas al amor divino. Otra de sus obras cumbre, La ciudad de Dios, fue escrita como respuesta a la crisis del Imperio Romano y al desconcierto de los cristianos que veían caer la civilización que los rodeaba. En ella, Agustín traza una línea entre la ciudad terrena, marcada por el egoísmo, la violencia y la corrupción, y la ciudad celestial, fundada en el amor, la humildad y la justicia divina. Este libro no solo ofreció consuelo a su generación, sino que estableció una visión de la historia humana como un drama espiritual, como un campo de batalla entre el bien y el mal, entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El pensamiento de Agustín influyó de manera decisiva en la teología occidental. Fue citado ampliamente por Tomás de Aquino, Benito de Nurcia, Anselmo de Canterbury y los grandes doctores de la Iglesia. Incluso reformadores como Lutero y Calvino, aunque tomaron caminos diferentes, se apoyaron en sus escritos para formular sus propias visiones. Agustín trascendió divisiones confesionales. Fue y es un punto de convergencia para quienes buscan comprender el misterio de la fe y la condición humana. No solo dejó una huella profunda en la teología, también transformó la filosofía. Fue uno de los primeros pensadores cristianos en integrar el pensamiento platónico con la visión cristiana del mundo, dando lugar a una síntesis que influiría durante siglos. Su reflexión sobre el tiempo, por ejemplo, es considerada una de las más profundas de la historia de la filosofía. En las Confesiones, Agustín no se limita a hablar del tiempo cronológico, sino que lo vincula con la experiencia interior. El pasado como memoria, el presente como atención, el futuro como expectativa.
Esta intuición, adelantada a su época, inspiró incluso a filósofos modernos como Heidegger y Bergson. A lo largo de los siglos, su figura fue retratada por artistas, pintores y escultores. En muchas representaciones aparece con un corazón en llamas en sus manos, símbolo de su amor apasionado por Dios. Otras veces se lo muestra escribiendo, en actitud de contemplación, como si aún hoy siguiera dictando pensamientos desde el umbral del misterio. Sus reliquias fueron veneradas, trasladadas, custodiadas con devoción. En Pavía, Italia, se encuentra su tumba, en la Basílica de San Pietro in Cialdoro, visitada por peregrinos de todo el mundo. Su influencia se institucionalizó con la creación de la Orden de San Agustín, una comunidad religiosa que adoptó su espiritualidad como forma de vida. Los agustinos, extendidos por todo el planeta, han fundado escuelas, hospitales, parroquias y misiones, difundiendo no solo su doctrina, sino su visión profundamente humanista y comunitaria de la vida cristiana. Para ellos, como para el propio Agustín, no hay camino hacia Dios sin fraternidad, sin verdad, sin amor compartido. Pero más allá de todas las instituciones, libros y doctrinas, el legado de Agustín se mantiene vivo porque toca una fibra esencial del ser humano: su inquietud. Esa inquietud que no encuentra paz en los placeres pasajeros, ni en el poder, ni en el reconocimiento, sino solo en el encuentro con el absoluto. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta frase, escrita hace más de 1600 años, sigue resonando como un grito del alma que no se resigna a vivir en la superficie. Agustín no pretendía ser perfecto. Nunca se presentó como un santo inmaculado. Su grandeza radica en su sinceridad, en su lucha constante contra sí mismo, en su vulnerabilidad ofrecida a Dios como un acto de fe radical. Por eso, tantos hombres y mujeres lo sienten cercano, humano, verdadero. Él no habla desde una cátedra inalcanzable, sino desde el fango del pecado redimido, desde el dolor del corazón quebrado, desde la esperanza de quien ha sido rescatado por el amor. En tiempos como los nuestros, donde reina la confusión, el ruido, la superficialidad, la figura de Agustín se alza como un faro en la tormenta. Nos recuerda que el alma humana está hecha para el infinito, que la verdad existe y que el amor puede redimirlo todo. Su legado no es pasado, es presente, es futuro, es semilla que sigue germinando en cada alma dispuesta a escuchar, a buscar, a abrirse a la luz. Y así, a través de los siglos, Agustín sigue hablando. No desde los altares, fríos, sino desde lo más profundo del corazón humano, porque allí donde arde la inquietud por el sentido, donde se eleva una oración en medio del llanto, donde alguien se atreve a mirar al cielo y decir, creo, aunque no comprenda, allí está Él, susurrando al oído del alma. No temas. Busca, ama, confía, porque el que te creó te ama y nunca dejará de llamarte por tu nombre. Reflexión final. En el silencio que queda tras el eco de la historia de Agustín de Hipona, una brisa suave parece rozar la conciencia del alma que ha escuchado con atención. No es solo una vida que se ha narrado, es una travesía interior, una lucha humana que refleja el combate espiritual que cada persona, en algún momento, debe afrontar. Al contemplar el camino de Agustín, desde los placeres efímeros de su juventud hasta el abrazo luminoso de la fe, emerge una pregunta inevitable. ¿Quién soy yo en esta historia? Agustín no fue un héroe distante, no fue un santo de leyendas intocables. Fue un hombre con carne y sangre, con deseos y dudas, con errores marcados en su propia piel. Su vida estuvo llena de fracturas, pero también de luz, y esa luz no brotó por méritos propios, sino porque se atrevió a mirar dentro de sí, reconocer su oscuridad y clamar por la misericordia divina. Esa es quizás la enseñanza más profunda que nos deja. No es el que no cae quien se salva, sino aquel que, habiendo caído, decide levantarse con la mirada fija en Dios. Durante años,
Agustín buscó la verdad fuera de sí, explorando las corrientes filosóficas más sofisticadas de su tiempo, dejándose arrastrar por la vanidad del saber y la ilusión del placer. Pero ninguna de esas sendas le dio paz. La verdad, comprendió, no es una idea abstracta, es una persona, es el amor que lo había creado desde la eternidad y que nunca dejó de llamarlo. Y cuando por fin se rindió ante ese amor, toda su alma fue transformada. No se trató de un cambio superficial, ni de una conversión impuesta por el miedo. Fue una transfiguración profunda, fruto de una experiencia interior real, de un encuentro vivo y estremecedor con el Dios vivo. Lo más impactante es que, una vez convertido, Agustín no huyó del mundo para encerrarse en una burbuja espiritual. Todo lo contrario. Se entregó con pasión al servicio de su comunidad, al cuidado de los pobres, a la defensa de la fe y a la enseñanza del pueblo. Se convirtió en pastor, en padre espiritual, en guía de almas. Su sabiduría, antes orgullosa y vanidosa, se convirtió en instrumento de consuelo, de orientación, de esperanza, y su pluma, antes alimentada por la vanagloria, comenzó a escribir con la tinta del espíritu, palabras que aún hoy atraviesan el tiempo y tocan corazones. En este punto de la historia, no se trata ya de mirar a Agustín como una figura del pasado, se trata de descubrirlo como un espejo del presente. ¿Cuántos de nosotros no cargamos con heridas similares? ¿Cuántas veces hemos buscado fuera lo que solo se encuentra dentro? ¿Cuántas veces hemos creído que el éxito, el placer, el poder o el reconocimiento podían llenar ese vacío que solo Dios puede colmar? Agustín nos recuerda que toda alma humana lleva inscrita una nostalgia de eternidad, un anhelo de plenitud que ningún bien material podrá jamás satisfacer. Y lo más extraordinario es que este mensaje no ha perdido fuerza con los siglos. Al contrario, se vuelve más urgente. En una época como la nuestra, marcada por la prisa, la distracción constante, la sobreinformación, el vacío existencial y la soledad disfrazada de conexión digital, la voz de Agustín suena como un susurro profético. Regresa a ti mismo. En tu interior habita la verdad. Es allí, en lo más íntimo del ser, donde se libra la verdadera batalla espiritual. Y allí, también, es donde puede nacer la redención. Su reflexión sobre el tiempo, por ejemplo, adquiere una profundidad asombrosa cuando se compara con nuestra obsesión moderna por el control, la productividad y la inmediatez. Para Agustín, el tiempo no era solo una secuencia de minutos y horas, sino una experiencia espiritual. El pasado vive en la memoria, el futuro en la expectativa y el presente en la atención. Vivir anclado en el pasado o ansioso por el futuro es olvidar que solo en el ahora se encuentra la posibilidad del encuentro con Dios. Una enseñanza que, en medio del vértigo cotidiano, sigue siendo un faro para el alma que busca serenidad. También su visión de la comunidad y de la Iglesia trasciende su época. Agustín creía profundamente en la fraternidad, en la vida compartida, en la unidad del cuerpo de Cristo. No concebía la santidad como un camino individualista, sino como una comunión de almas que se edifican mutuamente. En sus sermones, exhortaba con pasión a vivir el amor como mandamiento supremo, como principio y fin de toda existencia, porque, para él, el amor no era un sentimiento pasajero, sino la esencia misma de Dios, el motor de la creación y el destino final del ser humano. En sus últimos días, Agustín se retiró en silencio. La ciudad de Hipona estaba siendo atacada, el imperio se desmoronaba, el mundo parecía perder sus certezas. Pero él, desde su celda humilde, no tembló. Sabía que todo lo visible es pasajero y que solo lo eterno permanece. Pasaba horas en oración, con los salmos en sus labios, ofreciendo su sufrimiento como intercesión por su pueblo. Cuando murió, no dejó riquezas ni posesiones, pero dejó un fuego encendido, un fuego que aún arde. Ese fuego es el que, aún hoy, puede prender en el corazón de quien escucha su historia.
porque Agustín no nos habla desde el pedestal de 1900 en los santos perfectos, sino desde la condición de pecador redimido. Su grandeza no está en su inteligencia, ni en su influencia, ni siquiera en sus escritos. Su verdadera grandeza está en su humildad, en haber aceptado su pequeñez, en haber dejado que Dios hiciera de su vida una obra maestra de misericordia. Y así, mientras el mundo sigue girando y las generaciones se suceden, la voz de Agustín continúa resonando, no como un eco antiguo, sino como un llamado vivo, a buscar, a mirar hacia adentro, a dejarse amar, a dejarse transformar, porque quizás, en el fondo todos llevamos dentro un Agustín, un alma inquieta, herida, anhelante que clama en lo más hondo por el amor que no pasa. Y si tenemos el valor de hacer silencio, de escuchar, de abrir el corazón, tal vez como él, podamos oír esa voz que desde siempre nos ha estado llamando.